Electrónica súper fácil. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos a calcular todo lo relacionado a los transistores. En este video veremos el transistor en un circuito de conmutación o switch electrónico para encender un LED. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas y un lenguaje sencillo. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. 1. Circuito para este ejemplo. Para el circuito siguiente y con los datos obtenidos del datasheet para el transistor y el LED, calcular los valores de RC y RB, así como los valores de voltajes y corrientes en todo el circuito para que éste funcione como un switch electrónico. En los recuadros siguientes se muestran algunos datos para la solución del problema, los cuales fueron obtenidos del datasheet. Recuerda, este es un circuito de conmutación donde el transistor trabajará en la zona de saturación y corte. Una vez que se calculen todos los datos del circuito, al pulsar el switch 1, el LED encenderá mientras se mantenga presionado este. Recuerda que sin presionar switch 1 igual a corte, LED no enciende. Presionando switch 1 igual a saturación, LED enciende. Más adelante veremos cómo este circuito puede ser accionado al aplicar un voltaje a la base desde un dispositivo externo, circuito integrado, microcontrolador, Arduino, etc. 2. Diagrama eléctrico con datos. Antes que nada, te recomiendo que hagas un diagrama como este, donde debes colocar todos los datos conocidos y los que no conoces, anótalos con otro color. Observa el ejemplo. Recuerda que ningún dispositivo electrónico se debe trabajar a sus valores máximos por cuestiones de seguridad. Por lo tanto, se eligieron valores más bajos tanto de IF como de VF para el LED. También utilizaremos un valor de beta igual a HFE igual a 50 y no el de beta igual a HFE igual a 110 del datasheet. Recuerda que ya se dio una justificación para esto en video 1, conceptos básicos. 3. Flujo de corriente en un transistor. Antes que nada, vamos a marcar los caminos o mallas que sigue la corriente en este circuito. Recuerda, usaremos el flujo de corriente convencional, de positivo a negativo. Camino o malla 1, color verde. Camino o malla 2, color rojo. Y aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes al camino o trayectoria 1 de nuestro circuito tenemos. Recuerda que la ley de Kirchhoff de voltaje dice lo siguiente: en una malla o circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. (4) Cálculo de voltaje de resistencia de carga, VRC. Entonces, para conocer el voltaje de la resistencia de carga, VRC, utilizamos la ley de Kirchhoff de voltajes. Despejando VRC tenemos que, sustituyendo valores tenemos que, este valor de VRC igual a 10.41 volts lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. 5. Cálculo de resistencia de carga RC.
Para conocer el valor de la resistencia de carga RC, utilizamos la ley de Ohm en su forma. Sustituyendo valores en ecuación 3.2 tenemos que este valor de resistencia no existe, así que sugerimos tres opciones. 1. Conectar varias resistencias para que nos dé el valor necesario. 2. Colocar una resistencia variable de un valor cercano y ajustarla a este valor, pero revisa antes si hay de la potencia que necesitas. 3. Colocar la resistencia comercial más cercana y recalcular el respectivo valor de corriente en la malla 1. Nosotros utilizaremos la opción 3 para este ejemplo, así que hagamos cálculos. Entonces, utilizaremos la resistencia comercial más cercana, que para este caso es RC igual a 680 ohms. Recálculo de corriente de carga IC. Para conocer el valor de la corriente IC con el valor de la resistencia comercial RC igual a 680 ohms, utilizamos la ley de Ohm en su forma. Sustituyendo valores en ecuación 3.1, tenemos que observa que en este caso, al cambiar la resistencia RC de 694 a 680 ohms, no hay diferencia notable en IC, pero siempre debes hacer esto cada que elijas una resistencia comercial. 6.1. Cálculo de potencia de RC. La potencia de la resistencia RC se calcula con la ley de Watt. Sustituyendo valores tenemos por lo tanto, se elige una resistencia de RC igual a 680 ohms con una potencia de medio watt mínimo. Siempre se debe elegir una resistencia del doble como mínimo de la potencia calculada. Este es otro factor de diseño. 6.2. Cálculo de potencia del transistor. La potencia del transistor Q1 se calcula con la ley de Watt. Sustituyendo valores tenemos por lo tanto, la potencia disipada del transistor Q1 es de 1.35 miliwatts. 7. Cálculo de corriente de base IB. Para conocer el valor de la corriente IB, utilizamos la ecuación siguiente. Despejando IB y sustituyendo valores tenemos que recuerda, el valor beta igual a 50 es un valor menor al beta igual a 110 obtenido del datasheet, ya que recordemos que, para garantizar que el transistor siempre esté en la zona de saturación, debemos utilizar un valor de beta menor del beta mínimo dado por el datasheet. Esto ya se vio en el tutorial Transistores en circuitos de conmutación, conceptos básicos. Si tienes dudas, te recomiendo ver dicho tutorial. Este valor de IB igual a 300 microamperes lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. Pregunta 5. ¿Por qué utilizamos esta ecuación si alguna vez dijimos que solo se utiliza en la zona lineal y ahora estamos trabajando en la zona de saturación? Cálculo de voltaje de resistencia de base BRB. Para conocer el valor del voltaje de la resistencia de base BRB, vamos a marcar el camino 2 o malla 2 que sigue la corriente por la resistencia RB y el emisor del transistor. Recuerda, usaremos el flujo de corriente convencional, de positivo a negativo.
Y aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes al camino o trayectoria 2 de nuestro circuito tenemos, despejando BRB y sustituyendo valores tenemos que este valor de BRB igual a 11.3 volts lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. 9. Cálculo de resistencia de base RB. Para conocer el valor de la resistencia de base RB, utilizamos la ley de Ohm en su forma. Sustituyendo valores en ecuación 3.2 tenemos que este valor de resistencia no existe, así que sugerimos tres opciones. 1. Conectar varias resistencias para que nos dé el valor necesario. 2. Colocar una resistencia variable de un valor cercano y ajustarla a este valor, pero revisa antes si hay de la potencia que necesitas. 3. Colocar la resistencia comercial más cercana y recalcular el respectivo valor de corriente IB en la malla 2. Nosotros utilizaremos la opción 3 para este ejemplo, así que hagamos cálculos. Entonces, utilizaremos la resistencia comercial más cercana, que para este caso es RB igual a 39 kΩ. 10. Recálculo de corriente de base IB. Para conocer el valor de la corriente IB con el valor de la resistencia comercial RB igual a 39 kΩ, utilizamos la ley de Ohm en su forma. Sustituyendo valores en ecuación 3.1 tenemos que observa que en este caso, al cambiar la resistencia RB de 37.7 kΩ a 39 kΩ, casi no hay diferencia notable en IB, pero siempre debes hacer esto cada que elijas una resistencia comercial. Este valor de IB igual a 290 microamperes lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. (10.1) Cálculo de potencia de la resistencia de base RB. La potencia de la resistencia de base RB se calcula con la ley de Watt. Sustituyendo valores tenemos por lo tanto, se elige una resistencia de RB igual a 39 kΩ con una potencia de 1/4 de watt mínimo. Siempre se debe elegir una resistencia del doble como mínimo de la potencia calculada. Este es otro factor de diseño. 11. Justificación del uso de beta igual a 50. Esto es para recordarte por qué beta disminuye al aumentar la corriente de base IB y el por qué utilizamos un valor de beta a la mitad del mínimo valor dado por el datasheet. Si la corriente de base IB aumenta, entonces beta disminuye. 1. La corriente de base mínima IB para llevar al transistor BC547A a saturación con una carga de 15 mA es esta. Recuerda que para el cálculo se utiliza beta igual a 110 del datasheet. 2. Observa cómo al disminuir beta hasta 50, entonces la corriente de base aumenta a IB igual a 300 microamperes. Recuerda que, cuando decíamos que si polarizábamos el transistor, por ejemplo, en el punto medio de la recta de carga para un amplificador clase A, si beta aumentaba o disminuía, entonces el punto Q1 podría estar arriba o debajo del punto Q1 original, pero siempre dentro de la región activa o lineal.
Bueno, pues aquí es lo mismo. Si beta disminuye o aumenta, tu nueva beta estará arriba o debajo de beta igual a 50, pero siempre dentro de la región de saturación. Resumiendo, mientras la corriente de base IB tenga un mayor valor con respecto a la corriente de base IB mínima de saturación o beta sea menor, hay mayor garantía de que nuestro transistor esté siempre en la zona de saturación. Comprobación de la polarización del transistor. Bueno, vamos a comprobar si el transistor de nuestro circuito está polarizado para trabajar en corte y saturación, como mencionamos en el tutorial Transistores en circuitos de conmutación, conceptos básicos. Sin presionar switch 1 igual a corte, presionando switch 1 igual a saturación. En el estado de corte, 1. La unión base-emisor se polariza inversamente o no se polariza. En este caso, no se polariza. 2. La unión base-colector se polariza inversamente. En este caso, la base es menos positiva que el colector. No te confundas con los signos más y menos de la polarización. No pienses que cuando polarizamos la unión base-colector en inversa, siempre tenemos que conectar la base directamente al conector negativo de la fuente VCC y el colector directamente al conector positivo más de dicha fuente. Cuando decimos, por ejemplo, que la base es menos positiva que el colector, literalmente decimos que la base tiene una cantidad de voltaje en volts, milivolts o microvolts menor que el colector. Entonces, agregando los voltajes obtenidos de la base y el colector de nuestro ejemplo, tenemos lo siguiente. Los signos más y menos significan que la base es menos positiva que el colector. En otras palabras, el voltaje de la base 0 volts es menor que el voltaje del colector 12 volts. Más adelante haremos un tutorial más a fondo de esto, puesto que estos signos confunden mucho a la gente que estudia o está relacionada de algún modo con la electrónica. Recuerda que presionando switch 1 igual a saturación. En el estado de saturación, 1. La unión base-emisor se polariza directamente. En este caso, la base es más positiva que el emisor. En otras palabras, el voltaje de la base, 0.7 volts, es mayor que el voltaje del emisor, 0 volts. 2. La unión base-colector se polariza directamente. En este caso, la base es más positiva que el colector. En otras palabras, el voltaje de la base, 0.7 volts, es mayor que el voltaje del colector, 0.09 volts. Observa cómo la base y el colector están conectados a la terminal positiva más de la fuente VCC, claro, por medio de las resistencias RB y RC, por lo que los voltajes para polarizar la unión base-colector, aunque algunas veces son positivos, mayor que 0, nos definen cuál terminal es más o menos positiva con respecto a la otra. Armado y prueba del circuito. Si ya has armado circuitos en protoboard, te invito a que armes el circuito de nuestro ejemplo y pruebes su funcionamiento las veces que quieras. Es muy fácil. Recuerda que sin presionar switch 1 igual a corte, LED no enciende. Presionando switch 1 igual a saturación, LED enciende. En el próximo tutorial, si estás interesado, te explicaremos cómo utilizar este circuito
para que un circuito externo llamado hastable o destellador lo haga funcionar en forma automática, utilizando varios voltajes en su fuente de alimentación y manteniendo el VCC igual a 12 volts de nuestro circuito, porque también se puede variar este VCC al voltaje que necesites o requieras. Esta es la lista de videos de los transistores en circuitos de conmutación. Te recomiendo empezar por el video B1, donde se ven los conceptos básicos. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.